Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y en este Shabbat se estudia la porción del Antiguo Testamento llamada Yitro. Estamos leyendo en Éxodo 18. Ahí comienza la porción llamada Yitro. Y dentro de esta porción ocurren cosas importantísimas. Ocurre un evento que cambia todo en la historia de la humanidad, que es la entrega de las tablas de la ley a Moisés, donde están los 10 mandamientos. Y tal como ya les vengo contando desde hace años en este canal, cuando hablo de las traducciones del Antiguo Testamento del hebreo a cualquier idioma occidental, ya hemos visto que hay gravísimos errores que presentan ideas que no son lo que el libro quiere decir, que dejan en el lector un entendimiento erróneo del mensaje del libro. Y luego esos entendimientos erróneos llevan a desarrollo de ideas teológicas que no tienen nada que ver con lo que dice realmente el libro. Por ejemplo, una de las ideas que pululan en el mundo en bocas de gente que quieren hablar mal del texto del Antiguo Testamento y también de Dios, es que Dios impone leyes sobre su pueblo, sobre el mundo. Y vamos a ver aquí uno de los motivos por los cuales se llega a esas ideas erróneas. Y primero vamos a hablar de la palabra mandamiento. Mandamiento viene de mandar y por supuesto tiene que ver con ordenarle a alguien que haga algo. Pero ¿acaso esa es la palabra escrita en hebreo? Y la respuesta es no. Los 10 mandamientos en hebreo se llaman Eser Adibrot. Ahí lo vemos escrito. Eser es 10 y Adibrot es las palabras. O sea, la raíz de la palabra Dibrot, que es lo que se traduce mal como mandamiento, es Dalet Bet Reish, que quiere decir davar, que su significado es o palabra o verbo. Por ejemplo, cuando se habla del verbo, que el verbo crea el mundo, se utiliza la palabra davar porque viene de ledaber, que es hablar, o sea, es algo que tiene que ver con decir algo. Entonces podríamos traducirlo como dicho y no mandamiento. Y luego también la palabra davar, dalet bet reish, quiere decir cosa, objeto. Entonces, Eser Adibrot, que es la forma como se dice realmente los 10 mandamientos, podría ser también las cosas, las 10 cosas o los 10 hechos. Entonces vemos que tenemos traducciones posibles, como primero los 10 dichos o sentencias o estatutos, o las 10 cosas, que se puede también entender como los 10 hechos. O sea, ahí no hay ninguna palabra que implique mandar u ordenar algo, no hay imposición de nada. Entonces, ¿cómo podemos entender estos 10 dichos? Como por ejemplo, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. O sea, lo que vemos también es que están dichos en futuro. También en hebreo están escritos en futuro. Por ejemplo, cuando se dice no codiciarás, se dice lo tahmod. Lo es no y tahmod es el futuro de codiciar. Entonces claramente vemos que primero no hay ninguna orden de nada y segundo que están en futuro. Y ahora vamos a ver otro grave error en las traducciones, que es en inglés. En inglés, cuando se traducen los 10 mandamientos, se comienza diciendo thou shalt not. Ahí lo hemos escrito. ¿Y qué quiere decir eso? Vemos que está shall. Shall es conjugación del verbo should, que quiere decir deberías. O sea, la forma en que se traduce en inglés es aún más errónea porque se traduce como tú no deberías hacer tal cosa. O sea, está la palabra deber, entonces ellos sí lo mal traducen como algo que te obliga, porque es un deber. Entonces vemos que en las traducciones al inglés van un paso más adelante y agregan una palabra que no está en el original. Y podemos llegar a pensar, interpretar que esas traducciones se utilizaron para obligar a la gente a hacer cosas y darles algún tipo de miedo, ¿no es cierto? Pero eso no está en el texto original.
Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Y qué es lo que explica la Kabbalah hebrea, que es el cuerpo de análisis más profundo del Antiguo Testamento? Lo que explica es que los 10 mandamientos, que no son mandamientos, sino los 10 estatutos, son un testimonio de cómo vamos a ser, cómo seremos cuando realmente avancemos espiritualmente a un nivel en que contengamos en nosotros a la divinidad y actuemos de acuerdo a cómo el ser humano tiene que ser, no como somos hoy, no como vemos la sociedad en este caos tan horrible, en esta decadencia ética y moral en todos los ámbitos. Y como yo he explicado en muchas ocasiones en mi canal, este mundo fue creado con libre albedrío. Entonces nosotros podremos decir, bueno, si hay libre albedrío, tengo derecho a hacer lo que se me da la gana, puedo hacer el bien y puedo hacer el mal. Y eso es verdad. Pero también dentro del mundo existe la ley de causa y efecto, que quiere decir que si haces el bien, el efecto de hacer un bien va a ser un bien para ti, y si haces un mal, el efecto también va a ser un mal, y ese mal va a tener una influencia en ti, o sea que vas a cosechar lo que siembras. ¿Y cuál es la meta final en este mundo? La meta final es que el ser humano elija por libre albedrío hacer el bien, porque si no, no habría verdadera libertad, no habría libre albedrío. Entonces, a través de este aprendizaje que se asemeja a un niño, porque si tú a un niño le dices, cuando ves fuego, no lo toques, porque te vas a quemar, pero el niño jamás sintió lo que es el calor del fuego. Probablemente cuando te des vuelta va a ir y va a meter la manito en el fuego y se va a quemar y le va a doler mucho. Entonces, luego de haberlo experimentado, seguramente va a tener cuidado de no volver a poner la mano en el fuego. Y lo mismo con nosotros, somos como niños que tenemos que experimentar todos los errores habidos y por haber para no volver a cometerlos. Entonces, los 10 mandamientos, que no son mandamientos sino dichos o estatutos, describen una situación futura de cómo vamos a hacer cuando finalmente dejemos de elegir el mal por libre albedrío. Por ejemplo, te dice, no darás falso testimonio. Claro, cuando llegues a ese nivel tan avanzado espiritualmente, vas a entender que no hay que dar falso testimonio, no lo vas a hacer por libre albedrío. Cuando te dice, no asesinarás, porque lo que dice no es no matarás, sino no asesinarás, esa es la palabra en hebreo. No lo harás porque decides no hacerlo, porque sabes que no hay que hacerlo, porque quizás en el pasado, en otras vidas, en reencarnaciones ajenas, lo hiciste y luego pagaste las consecuencias. Entonces ya a nivel de instinto no eliges hacer el mal. Cuando te dice lo tahmod, que quiere decir no codiciarás. Claro, en el futuro, cuando seamos muy avanzados espiritualmente, ya no será lo material lo que nos interesa tanto, y seguro que no va a ser acumular cosas materiales, como vemos hoy, que gente tiene tanto más de lo que necesita a todo nivel, a nivel de posesiones, de casas, de autos, de dinero. O sea, tienen lo que podría mantener a miles de personas, pero lo tienen una o dos personas y pareciera como que nunca les alcanza, que quieren seguir teniendo más y más. Por eso los que tienen mucho aún siguen tratando de sacarle a los demás para quedarse ellos con todo. Ya conocemos la famosa frase de no tendrás nada y serás feliz. Es decir, no es que no tendrás nada y serás feliz, es que alguien intentará quitarte todo para quedarse ellos con todo. Pero bueno, cada uno tendrá que pagar su karma luego. Y conectado con todo lo que he dicho aquí, empecé dando el ejemplo de que somos como niños a nivel espiritual y a nivel de acción en el mundo, porque pareciera como si tuviéramos que una y otra vez tocar el fuego para aprender a no hacerlo. Y sin lugar a dudas, la humanidad está en una especie de estado de infantilismo. Eso lo vemos en la actitud de dejar que otro te solucione los problemas o que otro te dé
Por ejemplo, pensar que el gobierno te va a arreglar tus problemas, que se va a ocupar de que tú tengas abundancia económica, se va a ocupar de que puedas comer, de que tengas toda la infraestructura que necesitas para vivir, seguir yendo a votar para pensar que otro político va a hacerlo mejor que el anterior, cuando ya ves que decenas de años uno tras otro van siendo uno peor que el otro y cada vez van reduciendo tus libertades y tus derechos humanos. Pero dado que el pueblo está en un estado de infantilismo absoluto, sigue pensando que el Estado es como un padre, que él es el inteligente, él es el que tiene la capacidad de hacer, no tú. Y si vamos un paso más adelante, tenemos hoy también grupos de gente que piensan que tienen que venir entes de otros planetas a salvarnos y hasta los llaman nuestros hermanos mayores. Ahí vemos de qué manera la gente está en estado de infantilismo, porque se considera el hermano menor, el pequeño, el que necesita a alguien con más experiencia, alguien más inteligente que él para que lo salve. Es decir, otra vez cede su potencial de elegir, de crear su realidad, de gestionar su realidad. Otro tiene que venir a hacerlo por ti. Luego tenemos otras teorías, como por ejemplo Nesara, Gesara, que dicen que te van a borrar todas las deudas, que te van a dar dinero para que tengas todas tus necesidades cubiertas. De nuevo, es otro me va a dar, no yo voy a hacer algo que me genere la abundancia suficiente para poder subsistir y vivir de forma honrada y de tener un nivel de vida que cubra todas mis necesidades, en el que pueda tener calidad de vida. Pero no, hay gente que espera que otro le dé. Y yo desde mi humilde posición puedo expresar mi opinión, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, y que esas son todas tonterías, que detrás de ellas hay intenciones muy malas y que la gente se va a dejar llevar por todas esas ideas y va a entregar sus derechos y sus libertades con la esperanza de que otro le solucione los problemas. Entonces, mi querida comunidad y audiencia, antes de esperar a extraterrestres o esperar a que alguien nos regale dinero, quizás llegó la hora de que empecemos a madurar un poquito y que empecemos a responsabilizarnos de nuestra vida, porque sin lugar a dudas, aquellos seres humanos que responden a ese estado tan bello que describen los 10 estatutos, que no son mandamientos, son seres humanos adultos y responsables. No son gente que se desempodera para que otro haga el trabajo por ellos. Entonces, antes de quejarnos de lo que pasa en el mundo y de todas las agendas, etcétera, mirémonos a nosotros y preguntémonos con sinceridad y honestidad, ¿acaso estoy esperando yo también que otro me solucione los problemas y no estoy actuando como un adulto responsable en mi vida? Les dejo eso como material de pensamiento para que cada uno lo piense si desea, y les agradezco mucho por haberme escuchado, por estar aquí conmigo y por todos los comentarios que me encanta leer. A todos no siempre puedo responder porque son miles por día que recibo, pero los invito a expresarse abajo. Y como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de la actualidad, de lo que pasa en el mundo, con libertad de expresión. Así que seguramente van a escuchar ahí cosas que no escuchan en ningún otro lugar. Así que los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.